De Saulo de Tarso a Pablo. Recuerden, hermanos, estamos hablando de los temperamentos. Y estamos viendo, pues, base bíblica. Aunque la palabra temperamento no aparezca en la Escritura, hay muchos ejemplos con respecto a ello. Anteriormente vimos el temperamento sanguíneo y vimos, pues, un ejemplo bíblico de un típico sanguíneo que fue San Pedro. La semana pasada hablamos y dimos los lineamientos del temperamento colérico y vamos a tratar ahora un caso bíblico, ¿verdad?, de ese temperamento. Bien marcado, bien marcado. Antes de eso yo quiero recordarle algunas cosas que hemos visto, ¿verdad? Que cada temperamento tiene virtudes y también tiene debilidades, ¿verdad? Esas virtudes pueden verse como fortalezas, las debilidades, ¿verdad?, pueden verse como problemas. La Biblia tiene un nombre específico para las debilidades. Y eso quiero mencionar también. Pero también quiero decirles que una fortaleza llevada al extremo también puede convertirse en debilidad. Fíjese bien. Una virtud que usted tenga, si usted la lleva al extremo y llega al punto de confiar en esa virtud, usted puede convertirla en un defecto, en una debilidad. ¿Estamos? Porque así somos nosotros. Lo bueno lo podemos tornar en malo y lo podemos dañar. Mientras más tardemos en reconocer las debilidades y llamarles como Dios les llama las debilidades, más tiempo vamos a tardar en enfrentarlas, en enmendarlas y en cambiar. La Biblia a las debilidades le llama pecado. ¿Estamos? A las debilidades les llama pecados. Es la parte carnal, esa parte que está bien, pero bien radicada en nosotros, que nos hace cometer errores. Porque ya explicamos, muchas de estas debilidades, aún las virtudes pueden ser compulsiones. Y una compulsión es una energía, una fuerza que sale dentro de nuestro interior, que casi nos obliga a hacer así, o a hacer eso. ¿Me estoy dando a entender? Esa es una compulsión. Entonces, mientras tú más tardes en llamar a las cosas por su nombre, más vas a tardar en arreglarlas. Y dijimos la semana pasada, ¿verdad? Hay quienes que camuflan eso diciendo, que así nací, así soy yo, ¿verdad? Y si querés, pues conmigo está bien así, aceptame. Y si no, pues te fregaste. Y es un claro ejemplo de personas que no quieren cambiar ni enmendar, abrigándose en que fueron programadas o nacieron de esa forma. Lo cual no es correcto ante los ojos del Señor, ¿verdad? Esa excusa se le puede tomar a un inconverso, pero a un cristiano jamás. A un cristiano nunca. Porque si se obceca en no cambiar, pues es doble pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado, dice la Escritura. Entonces, tienes que llamarlas por su nombre. Al rencor, pecado. A la ira, pecado. Y eso nos va a ayudar. Cuando estemos al filo de caer allí, evitarlo o pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, ¿verdad? Porque esto me puede sacar del equilibrio que ya tengo. Y si tú quieres agradar a Dios y llamas las cosas de la forma como Dios las llama, y eso te va a ayudar. Porque vas a reconocer que estás a punto de ofender a Dios. Rencor, ira, malas palabras, gritería, y otras tantas cosas que pueden estar dentro de nosotros. Y veíamos pues que dentro de las debilidades graves que tiene el colérico está ser iracundo. Es una persona que con nada prende llama. Es a lo que socialmente se le dice, ¿tiene mecha corta o no tiene? En la cuetería no le pusieron mecha. Y pasa por donde está alguien fumando y ¡pum! Estalló. Ese es un iracundo, cruel, sarcástico, ¿verdad? Muchas veces el sarcasmo, muchas veces nosotros lo refinamos para no ofender, pero ese es un proceso. Pero en el puro colérico, en el 100% colérico, lo utiliza para dañar, o lo utilizamos para dañar, para ofender y para dejar callada a la persona que está discutiendo, hablando o con nosotros, ¿verdad? Es una persona dominante, desconsiderado, orgulloso. Por ese mismo orgullo le es difícil pedir perdón. Aunque sabe que debe hacerlo, no lo hace por ese orgullo, por su ego. Autosuficiente, ¿verdad? No emocional.
Fíjese bien, viene programado de esta forma. Es un no emocional. Una persona que puede estar en un velorio, todos pueden estar llorando, él puede estar como que no pasó nada. Y puede ser quizás hasta su papá. Y no es porque él no sienta, es porque él no es dado a eso. No está programado a eso. Lo cual también a la larga causa daños y daños de salud también. Porque no descarga las emociones, se las traga. Se las traga. Es una persona astuta, tanto para lo bueno, pero también para lo malo. Y eso es un peligro. Antes de entrar más a fondo con respecto a ello, aquí está. Es que agarré más de la cuenta por acá. No se preocupe, hermano, no voy a hablar de todo esto. No se me asuste. Bien, quiero leer esto de lo que son la forma social en que se relaciona un colérico, ¿verdad? Dentro de esas emociones es un líder nato, como dijimos, dinámico, activo, siempre tiene una necesidad compulsiva al cambio. No puede estar quieto en ese sentido. Tiene una compulsión al movimiento. Actúa con rapidez. Es una persona que si ve una emergencia, busca cómo ayudar, busca cómo salir, ¿verdad? Dijimos la semana pasada que cuando estos traen la vocación médica, pueden ser buenos médicos de emergencia o de esos médicos militares, ¿verdad? Que están atendiendo heridos en un conflicto, porque saben actuar bien y rápido. Siempre quiere corregir las injusticias, impasible, no se desanima fácilmente, independiente, autosuficiente, confiado en sí mismo y puede manejar cualquier proyecto. Y como ven, estas fortalezas, ¿verdad?, llevadas al extremo, pueden convertirse en debilidades. Un colérico como padre ejerce un liderazgo sólido. Son aquellos padres rígidos, ¿verdad? Inflexibles muchas veces, ¿verdad? Delinea algo y nadie se mueve ni a izquierda ni a derecha de eso. Establece metas. Siempre está buscando establecerle metas a sus hijos. Y está supervisando las metas de sus hijos, de su esposa y las de él mismo. O la esposa poniéndole metas al esposo. Porque también se puede dar. Motiva a su familia a actuar. Siempre. ¿Verdad? Muchas veces pues hasta con una cosa tirada. Un padre sanguíneo dice, un papel está bien. Un colérico, padre colérico, no, recoge ese papel. No lo recoge él. Manda a recogerlo. Y siempre sabe la respuesta correcta. Las que no se las puede, se las imagina o las inventa. Pero siempre tiene respuesta. Siempre tiene. Y sabe organizar el hogar. Y esto es importante, ¿verdad? Porque un hogar tiene que tener disciplina hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Tiene que tener reglas, que tienen que muchas veces ser flexibles. Y el problema del colérico que no puede ser flexible muchas veces ejerciendo estas reglas, ¿verdad? Es lineal, autocrático en ese tipo. Un colérico en su trabajo siempre se propone metas, sabe organizar bien, busca soluciones prácticas, actúe con rapidez, delega el trabajo, exige productividad, cumple lo propuesto, estimula actividad y le interesa poco la oposición, aunque sea del jefe. Le interesa muy poco. Como amigo es poco amigable, pero si se relaciona con amistad es fiel. Es una persona fiel. Si te da la palabra, te la cumple. A rajatabla te la cumple. Como sea, aunque esté equivocado, si te dio la palabra, te la cumple. En cambio el sanguíneo, recuerden, dijimos, ¿verdad?, que el sanguíneo daba la palabra, a los 3 minutos se olvidaba de lo que había prometido. Completamente. Y no era por maldad muchas veces, sino porque está programado a olvidar de esa forma. Dispuesto a liderar, casi siempre tiene la razón. Casi siempre. Y se destaca en emergencias. Entre sus debilidades emocionales, pues ya mencionamos algunas: es mandón, impaciente, temperamental, tenso, demasiado impetuoso, se deleita en la controversia, no se rinde a pesar de perder, esa debilidad también puede ser una virtud.
porque lo hace porfiar, lo hace insistir, 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 insistir. Donde otros se rinden, él sigue. Y puede ser defecto, porque a pesar de estar fracasando, sigue intentando lo mismo. Ahí se convierte en defecto, pero se puede convertir en virtud, donde los demás renuncian, él sigue y puede alcanzar de esa forma una meta, ¿verdad? Se deleita en la controversia, le encanta sembrar controversia, no se rinde a pesar, y le gusta sembrar controversia porque es bueno para argumentar, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, la mayoría deben de nacer en Jalisco o los ancestros quizás, porque Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata, ¿verdad? Es inflexible, le disgustan las lágrimas. El colérico extremo no puede ver a nadie llorar, le enoja. Imagínese un esposo colérico ver llorar a su esposa, lo enoja más. Imagínese la esposa colérica ver llorar a su esposo melancólico. Le mete con la sartén, mi brother. Te voy a dar un motivo real para que llores. Y venga el sartenazo. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. No muestra simpatía hacia los demás. El colérico como padre tiende a ser dominante, demasiado ocupado para dar tiempo a la familia, contesta demasiado rápido, y este es un defecto grave, porque no ha terminado de escuchar cuando ya está respondiendo, es una metralla respondiendo. Y la Biblia dice que el que responde sin primero oír, le es por necedad. Le es por necedad, ¿verdad? Y esto es una debilidad muy grave. Se impacienta con los que no tienen un buen desempeño, ¿verdad? Como padre le exige mucho a sus hijos, y cuando el desempeño de sus hijos no es el marcado, se desespera y los puede flagelar, ya sea física o emocionalmente. Puede hacer que los hijos se depriman. Imagínese un padre colérico con un hijo melancólico. El melancólico es dado a la depresión, lo destripa fácil, lo puede mantener ya muerto en vida a los 10 años, ¿verdad? Es peligroso. El colérico en el trabajo, entre sus debilidades, es intolerante ante los errores. Imagínese como jefe un colérico, ¿verdad? No permite un error, no analiza los detalles, y ese es un defecto grave. Las trivialidades le aburren, puede tomar decisiones temerarias, puede ser rudo sin tacto, manipula a las personas. El fin para él justifica los medios. El trabajo puede llegar a ser su Dios. La mayoría de coléricos son adictos al trabajo, muy adictos al trabajo. Demanda lealtad de parte de sus subordinados, y el que no le da su lealtad, chicharrón. No se toca los hígados para sacarlo, para nada. Puede ser hasta su papá y lo saca. Así de duro. El colérico como amigo es un problema porque tiende a usar a las personas como manipulador que es. Domina a los demás, decide por otros, sabe todo lo puede hacer mejor, demasiado independiente. Dijimos la semana pasada que un colérico es una persona difícil de satisfacer. Difícil. No puede estimularte, decirte, ok, te salió bien, a la próxima lo vamos a hacer mejor. No. Te machuca por muy bien que haya quedado, porque nunca está satisfecho. Nunca. Es demasiado independiente, posesivo con los amigos y compañeros, no puede decir lo siento, y puede estar en lo correcto y ser impopular. O sea, aunque esté en lo correcto, la forma como hace ver su verdad o ver la razón es impopular, la forma como la establece. Y por eso muchas veces estas personas tienen muy pocos amigos. En la Escritura nosotros encontramos, aunque es muy poco, ¿verdad?, de ese Saulo de Tarso antes de su conversión. Existe. Y es realmente, hermano, un ejemplo claro de un colérico, que aunque no era al 100% colérico, porque nadie es 100% de un solo temperamento, su temperamento dominante era ese. ¿Por qué? Fíjese bien, la psicología ha comprobado que todas aquellas personas que se congregan en iglesias dictatoriales o legalistas, les arruina el carácter. Les arruina el carácter, los hace más tensos.
aunque no esté dentro de su personalidad hacerlo. Los hace más duros, más rudos, ¿verdad? Más insatisfechos de sí mismos. ¿Por qué? Porque todas aquellas iglesias legalistas te ponen unos parámetros tan elevados que nadie puede cumplir. Y cuando tú te pones un parámetro elevado y no lo puedes cumplir, eso automáticamente te amarga. Entonces una persona criada, imagínese, en el judaísmo de aquella época, ¿verdad? Mucho más duro, mucho más difícil. Y de por sí colérico, imagínate qué cóctel más hermoso en la forma como Saulo, antes de llamarse Pablo, Saulo de Tarso había crecido como fariseo de fariseos. Aunque estuvo dentro de una escuela farisea muy moderna, dentro de otro fariseo muy famoso de su época llamado Gamaliel, que era helenista, o sea, un tanto moderno, no tanto allá, pero de por sí eso lo hizo rígido, más su carácter más rígido. Mucha rigidez en su vida, ¿verdad? Entonces, él era un auténtico colérico, y lo podemos ver en los primeros capítulos de Hechos, donde él aparece. Él como tal, pues era un activista práctico, ¿verdad? Y como todo colérico, la vida es utilitaria. Si hay algo práctico en la vida, lo toma, y si es algo que no es práctico, solo es cosmético, lo deshace. ¿Recuerda que hablamos de eso la semana pasada? ¿Verdad? Lo práctico. Pusimos un ejemplo de flores, ¿verdad? Hay que regalarme flores. ¿Para qué querés flores, mujer? Mejor te compro un sartén. ¿Por qué? Porque ve lo práctico. Ve lo práctico siempre, ¿verdad? Entonces, por ser líder nato, es muy optimista. En todo sentido, a carta cabal. ¿Por qué? Porque siempre confía en sus cualidades. Y ese es un grave defecto cuando esta persona es cristiana. Entonces este hombre era una persona muy extrovertida en su sentido. Podemos ver también en Pablo que este hombre pues no era 100% tan colérico, porque los coléricos no son intelectuales. El que es dado al intelecto es más el temperamento melancólico. Y usted puede ver que Pablo era un intelectual al 100%, porque no solo conocía de religión judía, conocía de filosofía griega. Era pero muy culto en todo sentido, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo entra a la escritura, nosotros lo podemos ver que fue en un momento crítico de la historia de la iglesia. Aparece en el capítulo 7 del libro de Hechos. El momento en el cual están a punto de apedrear al primer mártir, llamado Esteban. Ahí aparece Saulo de Tarso ya, en el tumulto, pero muchos dicen que por la posición de cuidar las ropas, él posiblemente era el líder de ese grupo. Y Pablo estaba bien joven, muy joven allí, ¿verdad? Y usted puede decir, hombres pedosos, bueno, esa es la parte final de esa situación. Pablo, y pues Esteban era uno de los líderes de la iglesia, era un diácono muy lleno del Espíritu Santo. Usted puede leer en su casa toda esta situación en el capítulo 7, contrarrestando la enseñanza y contrarrestando la falsedad religiosa del momento. Usted puede ver, por ejemplo, en Hechos 7:54, del 54 al 60, vamos a leer un poquito allí. Tenían tanta rabia, incluido Saulo, que estos hombres, dice, oyendo estas cosas se enfurecían contra Esteban en sus corazones y crujían hasta los dientes contra eso. Eso era una señal de furia, de una furia desmedida contra Esteban. Y Esteban estaba solito allí. Los que lo rodeaban completamente eran opositores. Llámese sacerdotes, llámese fariseos. Entonces cuando vemos más adelante, vemos que Esteban habla de la visión que está teniendo en este momento. Y menciona, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Dice, vamos a ver los siguientes textos, por favor. Pero estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Siguiente.
Y dijo: "He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios". Recuerda que para esta gente Jesús era un enemigo a destruir. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y como todo cobarde, recuerde, tienen que pelear en mancha, ¿verdad? Porque de a uno no se dejan ir, son cobardes. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí murió el pobre Esteban. Y Esteban, ¿verdad? Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: "Señor Jesús, recibe mi espíritu". 60 y puesto de rodillas. Fíjate bien, que recibiendo piedras, él siguió clamando. Después de predicar, ese es un capítulo largo donde les está predicando y les está señalando el pecado. Y después de dar ese testimonio, este hombre, pues en lugar de tirarse al suelo por el dolor, cae de rodillas y sigue orando, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y no los insulta. Y no les dice: "Señor, cuájate a estos que me están cuajando", ¿verdad? Sino más bien dice: "No les tomes en cuenta este pecado". Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra dormir, recuerde, es un eufemismo para decir morir. Y ahí Esteban muere. Entonces, muchos, como le digo, sugieren que Pablo estaba allí. Muchos, he escuchado tantas versiones con respecto a esto. Muchos dicen que no se le permitió a Pablo participar de la lapidación porque estaba muy joven. Otros dicen que Pablo estaba allí cuidando las ropas porque era uno de los líderes que estaba dirigiendo la lapidación, ¿verdad? Y pues usted puede encontrar textos que pueden dar a lucir, como Hechos 26:10, que él pudo haber pertenecido al Sanedrín. El Sanedrín era el lugar, un ente colegiado en Israel, que era como la asamblea legislativa de un país. De ahí él emanaba las leyes, o el buscar cumplir las leyes, pero y más allá. Era un brazo político religioso, lo que es el Sanedrín, era el consejo. Ahí habían representantes de los fariseos, de los saduceos, que eran sacerdotes en su mayoría. Ahí fue donde también habían juzgado a Jesucristo, ¿verdad? En lo que se conoce como Sanedrín. Entonces ahí estaba toda esa gente tomando estas decisiones. Y se cree que Pablo perteneció a este grupo, ¿verdad? Élite. Ahí solo podían estar personas ricas, porque los fariseos venían de tener dinero. Nadie podía pagar estudios tan fácilmente en aquella época. Y los fariseos, si usted los compara con una carrera de actualidad, podrían catalogarse como abogados o doctores de la ley, ¿verdad? Si eran vistos en esa época. Ese era Saulo de Tarso, una persona muy preparada, y como digo, muchos creen que posiblemente perteneció desde muy joven al Sanedrín, ¿verdad? Donde se veían estas cosas, de donde se juzgaban y se tomaban decisiones hasta de vida y muerte. Y usted puede ver en Hechos 1-3, por favor. Hechos 1-3. ¿Qué había en el corazón de Saulo de Tarso en el momento de que Esteban moría? Imagínate esto, qué impactante. Hechos 8:1-3. Gracias. Y Saulo consentía en su muerte. O sea, imagínate qué duro el corazón de una persona joven, de que estar viendo masacrar a alguien a punta de piedra. La inflexibilidad de su corazón, ¿verdad? Y consentía significa aprobaba lo que estaba pasando. Aprobaba lo que estaba pasando. O sea, ni un ápice, ¿verdad? Usted puede ver esa dureza de corazón, esa crueldad de corazón. Nada de amor. En ningún momento. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Una persecución, y usted va a ver que este hombre, Pablo, era una persona que lideraba esta persecución. La lideraba.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea, esta lapidación de Esteban, ¿verdad?, catapultó una persecución grave contra la iglesia. Versículo 3. Y fíjese bien. Joven, y Saulo asolaba la iglesia. Oiga, asolar significa buscar desvalijarla, o sea, dejarla sola. Sola. Buscaba que no quedara ni uno. Ese era Saulo de Tarso. Y mira bien, hasta el punto de la autoridad que tenía. Entraba casa por casa. Y ahí no había tales de que tocaba la puerta y usted le podía decir, ¿puedes mostrarme la orden que tienes para entrar? Como hoy hacemos. Tienes una orden contra mía, si no, no te abro la puerta. Él entraba por las buenas o por las malas. Fíjate. Y arrastraba a hombres y a mujeres. Y los entregaba a la cárcel. Y los entregaba, o sea, los arrastraba. O sea, no era nada de, venga por favor, lo queremos interrogar. Y ya estando en la cárcel, hermano, por cuestión de tiempo no puedo leer muchos textos, ¿verdad? Así que se lo voy a resumir. Usted puede leer todo esto en los primeros capítulos léase todo el libro, de hecho, porque ahí Pablo menciona otras tantas cosas que no se mencionan en los primeros capítulos. Ya apresada la gente, fíjate bien, este hombre no respetaba sexo ni edad. Ni sexo ni edad. No le importaba que fueran mujeres, no le importaba que fueran hombres, no le importaba si eran ancianos o si eran niños. En la cárcel, fíjate bien, él estaba presente en la tortura. Torturando, y estamos hablando de un joven, mi hermano, se cree 18 años. Otros dicen que 16, pero yo creo que 16 pues no hubiera tenido tanta autoridad, ¿verdad? No lo creo. Otros dicen 20. Lo cierto es que estaba joven y estaba allí. Los torturaba. Los torturaba. A manera que blasfemaran el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Imagínate hoy día que se oyen unas torturas medio raras. Imagínate hace 2000 años qué torturas más hermosas han de haber sido. Sádicas. Sádicas. Imagínate. Yo he oído tantos chistes de las extintas guardias nacionales, ¿verdad? En las que de tanto garrotazo hasta un elefante lo hacían decir que era un cerdo. Lo convencían a punta de golpe. Imagínate en aquel momento, pero estas personas dotadas por el Espíritu Santo resistiendo no blasfemar su fe, sabiendo que si no lo hacían, si no blasfemaban, el hombre que estaba allí los iba a entregar a muerte. Pablo fue el causante de muchas muertes de la iglesia en esa época. Al punto porque usted puede ver el primer versículo que leímos del capítulo 8, mucha gente de la iglesia salió huyendo. Los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. La iglesia fue esparcida. Además, algún día vamos a hablar de por qué permite Dios eso y qué hace con la iglesia en este momento que es esparcida. Pero imagínese una mazmorra, una de esas cárceles sucias, horribles. Yo no sé si usted en su país visitó alguna cárcel. No digo que estuvo dentro, digo que la visitó. Pues ya si le dieron boleto de entrada, pues la conoce mejor. En mi país yo iba a evangelizar a la cárcel. Y si todavía en nuestro tiempo son unos lugares horribles, con un hacinamiento exagerado, cuartos hechos para 10 personas en el que metían 50, 60. Eso es lo que se vive en mi país todavía. La letrina está tapada y los demás y siguen usándola, pues porque no hay otra. Imagínense allá. Imagínense en la época de que Saulo de Tarso andaba haciendo esto, obligando a la gente a blasfemar, golpeándola, torturándola, y si no blasfemaban, la mataba. Todo un colérico, puesto una meta. No le importaba el método o la forma, sino que cumplirla.
duro, duro. Usted conoce pues que llegó a tal punto pues que este hombre pidió cartas. Él creía que ya se había acabado la iglesia en Jerusalén. Pues sí, se acabó porque la gente salió huyendo. Y dijo, ay, yo creo que hay más iglesia en Damasco. Así que fue a la sinagoga, al Sanedrín, denme cartas y voy a Damasco a darles también y no me los traigo para acá. Y usted sabe que en ese tiempo, en ese momento fue que tuvo su conversión. Fue hasta ese momento, pero ya había hecho muchos estragos en la iglesia. Este hombre, como digo, no demostraba ninguna bondad humana antes de su conversión, ¿verdad? En él se marca esa brecha bien marcada de crueldad. O sea, ver golpear a un hombre y después saber que torturaba mujeres. Oiga, el corazón tiene que estar bien marcado ahí, bien hecho piedrecita para poder torturar a una mujer. Yo con dificultad torturaría a un enemigo. Con dificultad. Tendría que estar medio loco para hacerlo. Ya no digamos una mujer. Pero este hombre hizo eso, ¿verdad? Entonces, él, mostrar bondad en ese momento era prácticamente imposible. Y esa bondad que es natural en el ser humano, ya no digamos en un cristiano, ¿verdad? Era para él imposible, ¿verdad? Difícil. Esa gran persecución, como le digo, hermanos, que fue causada e impulsada por él, y aún Herodes. Usted puede ver que cuando matan a Jacobo, mucha gente se alegra. Herodes lo manda a matar, ¿verdad? Y al ver que a la gente le gusta la muerte de Jacobo, también Herodes, ¿verdad?, presiona y persigue a la iglesia. Y ya no digamos este otro hombre que hace eso, ¿verdad? Es importante. Vamos a ver a Hechos capítulo 9, que más o menos ahí menciona lo que les acabo de decir. Cuando la iglesia se esparció, se va, y se da cuenta, y dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, siguiente, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Ya fíjese bien, hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Siguiente. Hasta ahí. Él iba en ese trayecto, iba en ese camino, y había pasado un buen tiempo de estar maltratando a la iglesia, de estar maltratando gente. Cuando tuvo su conversión, usted la conoce, ¿verdad? Inmediatamente Cristo le habla, se le manifiesta una luz que lo deja ciego, ¿verdad? Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No sabes que duro es pegarle coces a un aguijón? ¿Sabe qué es coces, hermano? Patadas. Cos, porque las patadas que pegan los caballos, los burros y todo eso se llama cos, ¿verdad? Cos, a esa patada. Bueno, no sé si usted ha agarrado a patadas o a golpes un clavo cuando anda bravo. Y ¡pum! Yo conozco locos que le pegan a la pared, pero si son de cartón, pero si son de concreto no le pegan. Ahí se descarga. ¡Pum! Mira qué fuerte eso, le hacen el gran hoyo al yeso, ¿va? Péguenle esa que es de concreto a ver qué tal le va. ¿A quién le va a doler si usted le paga un clavo, mi hermano? ¿Ah? Pues acá. Y todavía, mira, te saqué sangre al decir al clavo. Nada que la sangre que usted le deja allí. Es lo que Cristo le estaba diciendo. Saulo, ¿a quién crees que le va a doler? Le estás pegando patadas a un aguijón. Estás dándole golpes a alguien que te puede dañar a ti. Y usted sabe que esa fue su conversión, no nos vamos a meter mucho allí. Entonces, en el momento que Pablo estaba teniendo, Saulo todavía, amado, en este momento, esa visión, Dios le habla a otro hombre en Damasco llamado Ananías. Y el Espíritu Santo le dice, te va a llegar Saulo de Tarso. Y en ese momento ese hombre de seguro agarró la maleta y dijo, me voy. Porque quizás creyó que el Espíritu Santo le estaba diciendo, ¿verdad? Ponte aguja porque te agarran. No, el Espíritu Santo le estaba diciendo, te lo mando para que lo evangelices. Y yo le voy a mostrar a él, ¿verdad?, lo que hay que sufrir por mi reino. Entonces, fíjese bien, Ananías le argumenta a Dios. No creía. No le creía al Espíritu Santo.
Y dice, pero si no es este bárbaro que anda asolando a la iglesia en Jerusalén, Señor, y me lo estás mandando a mí. ¿A mí? Y el Espíritu Santo le insiste. Le insiste. Porque la fama de Saulo de Tarso se había esparcido casi por todo el imperio, mi hermano. Casi por todo el imperio, que no era pequeño en aquella época, por su crueldad, por su oposición a la iglesia. Ellos le llamaban el camino. El primer nombre que se le llamó a esto, al evangelio, fue el camino. El camino. Y él estaba en contra de ese camino. Pero en el camino también cayó él. Y se convierte. A pesar de su crueldad. Y bueno, usted puede ver, y vamos a hablar un poquito más la próxima semana de eso, qué tan difícil fue que la iglesia confiara en él. No fue fácil. No fue nada fácil. ¿Por qué? Porque pensaban que era por su temperamento, pues un cruel, un intrigador, alguien que buscaba obtener su propósito de cualquier forma. Creían que estaba fingiendo para poder llegar hacia los líderes y hacia los demás y poderlos agarrar más fácil, porque se habían escapado de Jerusalén. Eso es lo que pensó la iglesia al principio. Y por eso es que no lo querían. No lo querían. Y después Pablo pasó un tiempo, ¿verdad? Cerca de 3 años y medio en Damasco. Y en otra parte donde está recibiendo revelación de Dios. Y eso, como digo, vamos a ver todos esos detalles con nombres específicos. Donde Cristo se le revela, le da instrucción, le da enseñanza. Y vamos después a Pablo, ya llamado Pablo, en la sinagoga debatiendo contra los fariseos, ya no contra la iglesia. Un cambio radical. Un cambio radical. De ser un hombre cruel, despiadado, duro, perseguidor, inhumano, se convierte en uno de los fundamentos más grandes de la iglesia. En ciertos libros de historia, no historia escritos por cristianos, sino seculares, a la iglesia le llamaron la iglesia de Pablo, porque fue el que más la impulsó, el que más trabajó, el que más energía gastó, o por lo menos del que más información tenemos de ello. Esa misma tristeza y dolor que después le causa el convertirse y darse cuenta que está en contra de Dios, esa misma culpa que se crea en él por haber matado tanta gente, después se convierte en una convulsión muy fuerte para predicar, para enseñar. Sabe que Dios le perdonó, sabe que todos sus pecados quedaron cubiertos con la sangre de Cristo, pero él fue el que más se entregó al servicio después de eso. Esa crueldad quedó tapada y sepultada para siempre. Así el Espíritu Santo puede hacer con nosotros. Por muy radicado que esté el temperamento y esa crueldad en nosotros, esa dureza en nosotros y todos esos defectos que ese temperamento puede tener, hay esperanza. Porque nuestro Dios sigue siendo el poderoso de aquella época. Su brazo no se ha cortado. Tiene poder y Él es el que manda todavía. Que Dios te bendiga, hermano. Te espero el próximo domingo. Dios te bendiga.